Bendiciones para nuestros lindos y bellos cibernautas que se encuentran ahí en este hermoso y prestigioso canal como lo es Hebrón TV, la señal que te bendice. Es para nosotros un placer, hermana Francia, estar aquí en Generación que Impacta Vida con todos ustedes. Desde ya los bendecimos, que también deseamos que Dios bendiga a sus familias y que sea Dios ayudándoles, hermana Francia, quizás en lo que en el día de hoy les esté causando tristeza, el Señor puede convertir esa tristeza en alegría. Hermana Francia, ¿cómo se encuentra usted? Ay. Hermana Angie, aparte de decir que bendecida, prosperada en victoria, estrenando misericordia, estoy súper, pero súper contenta, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda, hermana Angie. Mire ya todo lo que ha pasado, hasta dónde nos ha traído el Señor, entonces le tenemos que dar muchas gracias a Dios porque su misericordia, su bondad, o sea, su favor, han estado con nosotros hasta el día de hoy, entonces eso es hecho de agradecer. Amén, amén. También antes de iniciar con este tema que tenemos, un tema muy importante como todos los temas, como siempre lo decimos, porque todos son muy importantes. Si desean, también pueden vernos a través de del canal Global TV en el canal 38, ahí también estamos al aire, así que si usted desea puede enviarle ese link o llamar a alguna persona que usted sepa que tiene esa parabólica para que se conecte con Hebrón TV. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante y quizás pienso que todos los seres humanos hemos pasado por aquí y a veces nosotros en medio de tantas cosas, a veces nosotros nos hacemos la pregunta. El tema de hoy es cómo vencer la tentación. Yo sé que muchas veces esa tentación ha llegado a nuestras vidas y uno no sabe ni qué hacer, para dónde coger, pero Dios sigue siendo bueno y como Dios sigue siendo bueno y quiere salvarnos y quiere bendecirnos y quiere hacer muchas cosas con todos nosotros, hoy nos tiene son muchos, pero hoy vamos a compartir con ustedes dos características, como lo quieran llamar, para poder vencer la tentación. Y sabemos desde ya que esto va a ser de mucha bendición para sus vidas. Así que compartan para que muchas personas también cuando se les presente este momento un poquito desagradable, porque aquí es donde uno dice si aprueba o no aprueba. Entonces, el primero es haciendo uso de la palabra, o sea, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces los invito a que nos ubiquemos, si desean pueden buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Un momentico por aquí, yo busco Mateo 4, 1 al 11, dice así, leo para ustedes. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, este es un pasaje que si uno lo profundiza mucho, eso quizás muchas veces nos pasa a nosotros, hermana Francia,
Por eso es muy importante nosotros nutrirnos, llenarnos de la palabra de Dios, porque el enemigo conoce perfectamente la palabra y a veces la conoce hasta más que nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de ella. No sé, hay discipulados, hay enseñanzas, cosas donde nosotros, porque a veces quizás usted que está ahí está diciendo: ay, yo quiero aprender de la Biblia, yo quiero leer la Biblia, yo quiero tener revelación, pero no sé cómo, porque a veces he hablado con personas y me dicen que a veces leen la Biblia y no la entienden. Entonces, por favor, pídanle sabiduría a Dios para que Él les dé esa sabiduría, para que cada día nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios, para cuando se llegue ese momento nosotros saber cómo contrarrestar esas acechanzas, porque otra cosa también es que cuando nosotros tenemos nuestra mente ahí llena, nutrida de la palabra de Dios, Dios no, o sea, a veces se nos olvida, pero como nosotros en un momento ya leímos la palabra, el Señor trae a nuestra mente y ahí nosotros, porque en las oraciones también, en muchas cosas, entonces tenemos que tener conocimiento, porque el enemigo nos conoce perfectamente y nos ofrece tantas cosas y a veces nosotros nos dejamos engañar. Si se supone que Dios, no se supone, no, Dios es el dueño del mundo y su plenitud, y Dios nos creó a nosotros. ¿Acaso Dios no es el dueño del oro, de la plata? ¿No es el mejor médico por excelencia? ¿No es nuestro abogado? ¿No es quien nos sustenta? Entonces por eso a veces el enemigo confunde nuestra mente y nos ofrece cosas que, o sea, que Dios nos puede dar esas cosas, hermana Francia, ¿cierto? Pero por eso nosotros tenemos que llenarnos para cuando lleguen esos momentos desagradables, donde lo dije anteriormente, que a veces nosotros nos quedamos ahí porque no pasamos la tentación. Entonces que Dios cada día nos ayude y que nos dé el entendimiento, porque no solo es leer la Biblia por leerla, sino también que podamos tener esa revelación y ese entendimiento de nosotros, entender lo que Dios nos quiere decir. Porque a veces pasa algo, hermana Francia, y hay un versículo, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo lo leí hoy, ¿cierto? Pero entre una semana yo lo vuelvo a leer y Dios me está hablando en ese mismo versículo, pero me está hablando de otra forma, me hace entender. Entonces, una revelación diferente. Entonces, estar nosotros conectados para poder comprender la palabra de Dios y saber que esa es una defensa que Dios nos dejó para nosotros defendernos cuando se llegue ese momento. Amén, hermana Angie. Angie tiene lo suyo, mis amados. Bueno, algo que me llamaba mucho la atención ahorita que Angie estaba hablando y leyendo el pasaje de Mateo 4, es ver, o sea, que es que el Señor Jesús no va al desierto porque Él quiere. El Señor Jesús va al desierto por el mismo Espíritu que lo lleva allá. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros cuando estamos enfrentando cuando se llega a la tentación, nosotros le decimos a Dios, o sea, que nos saque de la tentación, pero aunque Dios no es el que nos tienta, sino que el que nos tienta es el diablo, y aún de nuestra propia concupiscencia sale nuestra tentación, ¿cierto? El Señor va a permitir que la tentación llegue, ¿cierto? Pero ¿para qué? Para que se pueda ver reflejado lo que hay en nosotros. Amén. Y algo que aún me llamaba la atención cuando Angie decía, cuando se generaba como ese cruce de palabras entre Jesús y Satanás, es ver que Jesús nunca accede a lo que Satanás le dice, pero algo es que Satanás está tentando a la propia palabra. Amén. Con la misma palabra. Ajá. Entonces, ver si Satanás pudo venir y tentar a Jesús, que era la palabra, ¿cómo no vendrá a nuestras vidas a tentarnos? Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Angie lo dijo, y nos toca estar agarrados del Señor y también de su palabra. Pero el segundo y último ítem que vamos a compartir en la tarde de hoy, cómo vencer la tentación, es importante que nosotros reconozcamos y estemos siempre recordando cuando se llega a la tentación quiénes somos en Dios y lo que Dios ha dicho acerca de nuestras vidas. ¿Por qué Jesús en ese episodio de Mateo 4 pudo vencer? Vamos a ver. Mateo capítulo 3, en el verso, vean, yo creo que, en el verso 16 y 17 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, aleluya. Vea, o sea, es ver algo, y es que el Señor Jesús, o sea, y es que yo me imagino ese episodio cuando Él llega al desierto tentado por Satanás, llevado por el mismo Espíritu en medio de la necesidad que Jesús tenía, y la primera tentación que Satanás le ofrece es que Él pudiese convertir las piedras en pan. Jesús tenía el poder, porque si aún multiplicó unos cuantos panes y unos cuantos pececitos, ¿qué más no podía hacer? Podía hacer porque el poder estaba en Él. Él mismo era el poder. Pero Jesús no accedió nunca a las proposiciones de Satanás y pudo resistirle con la misma palabra, porque Él recordó algo que se había dicho anteriormente acerca de Él. Y es que cuando Él fue bautizado por Juan, Él lo que hace, Él ve algo, ¿cierto? Los cielos se abren a favor de Jesús, y aún el Espíritu Santo dice la misma palabra, que desciende como paloma, no porque fuera una paloma, sino que se está utilizando un término aquí que es la palabra como paloma, ¿cierto? El Espíritu desciende allí sobre Jesús y se escucha una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si nosotros leemos ese pasaje, nos damos cuenta que es que Juan se le estaba oponiendo al Señor Jesús para ser bautizado. No, antes yo soy el que necesito ser bautizado por ti, Jesús, yo cómo te voy a bautizar, yo no soy digno de nada. Pero Jesús le dice: se requiere que todo esto acontezca para que se cumpla toda justicia, o sea, para que se cumpla todo lo que está establecido en la palabra y todo lo que mi Padre diseñó y programó para este tiempo. Entonces Jesús pudo vencer la tentación porque recordó lo que se dijo de Él. Este es mi Hijo amado. O sea, el Padre, el mismo Dios creador del universo, estaba complacido con alguien que estaba aquí en la tierra, que aún siendo Dios también estuvo expuesto a tentaciones, y aquí lo vemos a raíz de la palabra, ¿cierto? Pero aún se pudo decir de Jesús que Dios dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba siendo obediente a su Padre. Entonces, cuando Él se enfrenta a la tentación, Él recordó: de mí se dijo esto, entonces yo tengo que cumplir todo lo dicho acerca de mi vida. ¿Y qué pasa con nosotros? Que es que nosotros caemos en la tentación porque olvidamos muy fácil quiénes somos en Dios y lo que se ha dicho acerca de nuestra vida. Y si podemos analizar un episodio, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en la tentación? Pero si recordamos, es que antes se ha dicho algo bueno acerca de nuestra vida. Antes hemos recibido una palabra poderosa que ha marcado, impactado nuestro espíritu, pero cuando salimos de donde recibimos esa palabra, el enemigo viene y nos tienta, y nosotros, oronditos, caemos en la tentación, ¿cierto? Entonces, si nosotros no queremos caer en la tentación, por favor, recordemos constantemente a través de la palabra lo que Dios ha dicho acerca de nuestras vidas. No en vano está primera de Pedro cuando dice que: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros recordar que somos pueblo escogido. Yo no voy a caer en la tentación aunque Satanás esté allí, porque yo soy un pueblo escogido, yo soy un real sacerdocio, yo soy una nación santa, yo soy un hijo de Dios, lavado, limpiado con la sangre de Cristo. Entonces, por favor, mis amados, o sea, ¿cómo sería aquí la palabra? Agarrémonos cada día de Dios, apropiémonos de su palabra y no permitamos que, aunque el enemigo llegue con sus tentaciones, nosotros caigamos. Aquí la tentación fue muy evidente para Jesús, pero hay muchos momentos donde la tentación llega a nuestras vidas y no es tan evidente, sino que viene camuflada. Antes de tomar cualquier decisión, que a veces se convierte en una tentación para nosotros, porque terminamos abandonando lo de Dios para correr tras la tentación que Satanás nos está pintando por acá, que se ve tan colorida, tan bonita y que pareciera no hacer daño, y termina afectando nuestra vida, tanto espiritual como física. Entonces, por favor, abramos nuestros ojos espirituales, agarrémonos de Dios y que Dios nos bendiga a todos. Amén, amén. Hermana Francis, en este momento recuerdo como también la historia de Job, cuando el enemigo quería hacer con él lo que fuera, pero y panochas. Pero Dios sabía quién era Job, que nosotros seamos como Job, que se vaya lo que se quiera ir, que quizás a veces llega la escasez, llega un momento donde está la enfermedad, pero que nosotros sigamos siendo fiel con Dios, porque esos momentos no son para siempre. Y cuando Dios está con nosotros, Él nos ayuda, entonces que nosotros podamos comprender que somos muy importantes para Dios y que valemos mucho. Así que cuando venga esa tentación, recuerde que
Dios tiene cosas mayores que eso que se le está presentando ahí actualmente. Y si cayó y si alguien ha caído Amén. en tentación, no estamos aquí para juzgarle, Amén. pero sí estamos aquí para tenderle la mano y decirle que se levante y siga adelante, porque a un largo camino te resta y Dios cumplirá su propósito en tu vida, y Él tiene los brazos extendidos, dispuestos para abrazarte, para consolarte, para fortalecerte, pero también para restaurar tu vida. Amén. Entonces le damos muchas gracias a Dios por este hermoso momento que nos permitió estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Deseamos y oramos a nuestro Padre Celestial para que cada día nos ayude para poder enfrentar y salir victoriosos de esas tentaciones que se nos van a presentar o que quizás está usted viviendo en este momento. Entonces saludamos a todas las personas que estuvieron ahí conectados, a las que van a ver esto después, entre una semana, quizás entre un mes. Que Dios lo bendiga grande y poderosamente, a nuestros pastores, que la paz de Dios siempre esté con ustedes, y de esta manera mi hermana Francis y yo les decimos hasta la próxima.